Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía en todas partes del mundo que nos ven. Un saludo muy cordial, especialmente a los migrantes que se encuentran en el extranjero lejos de su familia. Hoy voy a conversar con el doctor Edison Moscoso. Él es una persona que se dedica a varias actividades, especialmente dentro del campo de la seguridad de medicina, de la seguridad ambiental, en fin. En estos días se han corrido varios rumores de que el macizo del Cajas está siendo invadido o ampliando, mejor dicho, las personas que viven allí, la frontera agrícola. Esto significa una destrucción del patrimonio. Usted podrá explicarnos cuáles son los riesgos, por favor, que corren los pajonales cuando crece la frontera agrícola y además de eso se destruye el medio ambiente, las fuentes de agua. En fin, bienvenido. Buenas tardes. A través de Radiovisión en los diferentes niveles de comunicación hoy en día. En realidad, pues un agradecimiento por tocar estos temas que lo único que hacen es educar a la población y permitirnos justamente tener una conducta ciudadana completamente equilibrada frente a lo que tiene que ver no solamente con el tema ambiental, con la seguridad, con la salud, sino fundamentalmente con el campo de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y quiero hacer, antes de dar respuesta a su inquietud, contextualizar mi participación en calidad de abogado justamente especializado en derecho ambiental, en seguridad ciudadana y en derecho constitucional. Y después de haber sido en la parte ambiental ex comisario ambiental del Cantón Cuenca y ex responsable técnico del Senagua, y haber desarrollado consultoría y actividades dentro de lo que es el ámbito ambiental y de seguridad, me permito justamente opinar, porque muchas de las veces la gente que nos escucha no sabe con quiénes en realidad se está involucrando y a veces se habla cualquier cosa respecto de alguna temática sin el conocimiento previo. En lo que usted manifiesta, la frontera agrícola se ha considerado hoy en día a través de múltiples resoluciones de la Comunidad de Naciones dentro del contexto del derecho ambiental, inclusive internacional, y de la toma de decisiones, reitero, a nivel de comunidades internacionales como la europea, en el caso latinoamericano, a través de convenios, inclusive convenciones internacionales, se ha calificado que la frontera agrícola, es decir, aquella actividad antrópica o humana que lo que hace es extender el territorio de la actividad de siembras, de ganadería, de pastoreo, inclusive de talas para justamente lograr la agricultura. Se ha determinado pues que esta es una expansión que, si no tiene los niveles de cuidado pertinentes, es decir, criterios de protección y de conservación ambiental, es decir, aspectos que sí se pueden hacer y otros que están prohibidos, eso es proteger y conservar, simple y llanamente lo que ocasionan es o bien sea un impacto ambiental o un daño ambiental. ¿Cuál es la diferencia de estas dos connotaciones y variables ambientales? El impacto queda en lo administrativo, queda justamente incluso en una sanción administrativa, y el daño ambiental es un hecho doloso que genera responsabilidad penal y en este caso, pues lógicamente, sanción penal. De tal manera que en esos ámbitos es en donde estamos. Lamentablemente, doctor Marco, nuestra provincia de la SUAY no ha sido la excepción. ¿Y cuáles son los modelos? Justamente la intervención en zonas protegidas, que además tienen una categoría de bien jurídico protegido por las normas en este caso, y que bien puede ser el macizo del Cajas, como bien usted indica, los páramos, las zonas de protección, las zonas de amortiguamiento, inclusive de cercanía al Parque Nacional Cajas, pero también lo que ha sucedido en algunas zonas territoriales de bosques protegidos o de zonas de vegetación protectora, con lo que pasó meses atrás, estimado doctor Marco, con los incendios forestales, que en su mayoría han sido provocados, es decir, antrópicos, otra vez, mano del hombre, y que esto hace muchas de las veces
la quema o la tala de bosques justamente para expandir la frontera agrícola. La ganadería es otra de las causas gravísimas de impacto o daño ambiental, y en ese sentido, pues muchas de las veces pesa la necesidad del comercio, la necesidad de hacer plata versus lo que tiene que ver con los servicios ambientales, que bien tienen que ser precautelados, y en donde, dicho sea de paso, el Estado todavía no ha invertido en políticas o en estrategias que determinen que los ciudadanos tengan estímulos, justamente, entre otras cosas, además de su propia conciencia, para la precautelación ambiental. Sí, estoy de acuerdo con usted, Edison, en cuanto al descuido. Yo diría, pues, de mirar de lejos la situación ambiental. Parece que hay gobiernos y países que todavía no entienden que el medio ambiente es el futuro del bienestar de los seres humanos. Pero aquí en Cuenca, en el Ecuador, el derecho a un ambiente sano es un derecho constitucional, exigible, y además de eso, como usted señaló, es una obligación del Estado y los ciudadanos, pero el Estado no cumple, los ciudadanos ignoran, es más, se aprovechan en algún momento de esta parte, esa preocupación del gobierno central, y no digamos en algunos GATs cantonales, provinciales. A lo mejor excluimos Cuenca del GAT provincial, el GAT cantonal, pero existe este quema-importismo de las autoridades sumado a la situación de aprovechamiento de los particulares. Estimado doctor Marco, usted toca un tema fundamental, y a su pregunta le voy a decir que sí, efectivamente existe una desidia o una irresponsabilidad por parte de la estructura estatal y, por supuesto, de los ciudadanos. Es decir, es un tema institucional lamentablemente quebrado. ¿Y por qué le digo esto? Lamentablemente no tengo a la mano la sentencia que dictó la Corte Provincial de Justicia del Azuay hace unos meses atrás, me parece que es en noviembre, si mal no estoy, del año anterior, que fue reciente, a propósito de la problemática justamente de Quinzacocha, de la zona del Irquis. Hay una sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay en la que voy a resumir, y la respuesta está implícita en lo que le voy a comentar de esta sentencia, que me parece fundamental en materia ambiental. El juez mira, después de una apelación de la primera instancia de la justicia ordinaria, que efectivamente se ha violentado el ambiente cuando una familia o un grupo de dueños de una propiedad privada genera movimientos de tierra y ocasiona lodos, aguas contaminadas y obviamente daños a sistemas de vertientes del sector Irquis, justamente en la parte alta, inclusive, que son de abastecimiento de las juntas de agua del sector de Baños, de Tarqui, etcétera. El juez observa que efectivamente esa familia o ese grupo privado ha generado impacto ambiental, pero ese no es el problema mayor. El problema mayor es que el denunciante, que es el presidente de la Junta de Agua de Tarqui, Irquis en este caso, manifiesta que él presentó las denuncias administrativas oportunas tanto al Ministerio del Ambiente, que es la autoridad ambiental nacional, cuanto al municipio de Cuenca y a la prefectura de la Azuay. ¿Por qué el municipio de Cuenca y por qué la prefectura de la Azuay? Porque son autoridad ambiental de aplicación responsable, es decir, autoridades complementarias en materia ambiental. Sin embargo, de la sentencia del juez reza, de alguna manera voy a tratar de ser lo más expreso posible, que tanto el municipio cuanto la prefectura de la Azuay sí cumplieron con informes técnicos, con inspecciones, le hicieron saber al Ministerio del Ambiente de este grave daño que estaba ocasionándose al recurso suelo y al recurso hídrico, y poniéndose en riesgo el agua que sirve para el consumo humano de esta junta de agua. Sin embargo, dice la misma sentencia que el Ministerio del Ambiente obró irresponsablemente, no obró oportunamente y, lógicamente, dejó pasar la situación del daño ambiental. Por lo tanto, estimado doctor, me he referido, perdóneme usted y perdóneme quienes nos escuchan, no le tengo a la mano el número de la sentencia, pero es una sentencia absolutamente vigente y que hace jurisprudencia, hace norma plena para el Estado ecuatoriano y nuestra jurisdicción, y en ese sentido doy respuesta
a lo que usted manifiesta. No lo dice Edison Moscoso, no lo dice el doctor Marco Ávila, no lo dice un ciudadano nuestro, sino lo dice una autoridad judicial que efectivamente la autoridad ambiental llamada a precautelar el tema ambiental no lo hizo oportunamente. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos esperar, estimado doctor Marco, de lo que es el control ambiental? El fin de semana, dicho sea de paso, vi que un grupo de señores que hacen el 4x4 se metieron a la zona del Parque Nacional Cajas, según indicativos de los técnicos de etapa, que es la entidad que controla y que está a cargo del Parque Nacional Cajas, manifiestan que el daño es grave y que van a poner la denuncia. A mí lo que me preocupa es que primeramente la denuncia y la investigación fiscal y el resultado de la fiscalía no va a quedar absolutamente en nada, como estamos acostumbrados, porque obviamente no fue en flagrancia, no existen responsables flagrantes. Debió en aquel momento la autoridad del Parque Nacional Cajas haber intervenido deteniendo estos vehículos puestos a órdenes de la autoridad de tránsito o de la autoridad administrativa competente, para generar no solamente sanciones en el ámbito ambiental y en el ámbito judicial de pronto, porque se trata de una zona precautelada ambientalmente y con régimen jurídico especial, sino también inclusive la sanción administrativa por parte de las autoridades competentes. Pero ya realmente pues el muerto está frío y definitivamente muerto está, y por lo tanto diría yo que muy poco vamos a tener como resultado. Por eso es que la gente sigue haciendo construcciones, sigue alterando cauces de ríos, sigue alterando quebradas, ocasionando incluso deslizamientos, generando daños no solamente al ambiente, sino a la propia infraestructura habitacional de la ciudadanía. Por ello es que el tema ambiental es sustancial en la planificación de las ciudades. Es una variable que tiene que considerarse obligatoriamente, pero parece ser que nos hemos olvidado de ella. Sí, ahora, para complementar la situación, la sentencia 1149 del 2021, efectivamente, señala claramente que hubo vulneración. Pero también creo que nace el problema porque las personas no entienden, no quieren entender, como que se ríen de la Constitución de la República. En el artículo 41 se señalan los derechos de la naturaleza, es decir, la naturaleza es sujeto de derechos, pero eso no entienden muchas personas. ¿Cómo podríamos definir esta actitud de la Constitución del 2008 que ya plasma ciertos principios, yo diría incluso de avanzada dentro de la visión del mundo? Efectivamente, doctor Marco, usted toca un tema fundamental en la Constitución del año 2008, que es la que está vigente en el Ecuador. Esta toma principios jurídico-ambientales de altísima importancia que vienen justamente de un programa de varios países a través de los convenios internacionales de Brasil, en el caso de España, Europa, en fin, en el que justamente se determina que el ambiente o la naturaleza es sujeto de derechos. El problema radica en que antes, en la constitución anterior ecuatoriana, la naturaleza era objeto, es decir, solamente carga y carga, era una cosa común y silvestre, para convertirse a partir del 2008 y hasta nuestro momento justamente en sujeto de derechos, es decir, toma la figura de una ficción jurídica, más o menos de una persona jurídica. Es decir, la persona natural, la de carne y hueso, tiene derechos y obligaciones con la ley y en la convivencia humana, pero también tenemos las personas jurídicas, que en este caso son las empresas, que son aquellas actividades que si bien no son de carne y hueso, pero la ley les permite tener una ficción, como que si fueran personas de carne y hueso, y les convierte en personas naturales, y a través de la ficción tienen derechos y obligaciones también. Esta misma ficción le da la Constitución del 2008 a la naturaleza, es decir, tiene derechos y obligaciones. Pero alguien me preguntará, perfecto, los derechos
podemos tenerlo, puede tener la naturaleza derecho a mantenerse, en este caso, a la biodiversidad, al ambiente sano, a que no se le contamine, a que tengamos los residuos bien llevados, a procesos de gestión ambiental, a impactos, a evaluación de impacto ambiental, a control, a calidad ambiental, etcétera, ¿no? A la regulación de emisiones de gases, etcétera. Es decir, hay ese derecho como tal y obviamente a que el hombre pueda tener una naturaleza sana, pero también tiene obligaciones. Pero alguien me dirá cómo la naturaleza puede estar obligada porque es un ser que no tiene pensamiento. Efectivamente, ahí viene la ficción. Es el Estado, estimado doctor, que garantiza justamente las obligaciones. Así es, en el caso de la naturaleza, y está obligada justamente, entre otras cosas, a proporcionarnos vida. Pero para que nos proporcione vida, tiene que tener derechos, y los derechos somos nosotros los que tenemos que respetarle a la naturaleza para que al cumplir los derechos, esas obligaciones que nacen de la ficción y de la responsabilidad del Estado, que es el que tutela a la naturaleza, pueda la naturaleza seguir o continuar brindándonos aire sano, agua adecuada, biodiversidad, bosques, en fin, recursos hídricos, recursos suelo, recurso aire, pero lamentablemente, como bien dice usted, hacemos caso omiso, hacemos tabla rasa del ambiente. Yo me he puesto a preguntar y usted hará una prueba tan simple que si se aprieta la nariz, las ventanas nasales por alrededor de un minuto, deja de respirar, ¿qué le pasa? Si nosotros tuviéramos un aire contaminado o no pudiéramos saborear el agua tan rica de la ciudad de Cuenca que sale de la llave y nos tomamos directamente prácticamente, ¿qué connotación esto tendría? Por lo tanto, todos nosotros estamos en obligación de precautelar al ambiente y ni se diga el Estado en todos los niveles, el gobierno central, el gobierno cantonal, el gobierno provincial. Pero sí tengo que decir de paso, desde que yo dejé de ser comisario ambiental de la ciudad de Cuenca y desde que se reformó el COTAD y la ley de régimen municipal de aquel entonces, de años atrás, y entró el COTAD en vigencia, creó la figura de funcionarios con potestad sancionatoria, ya no comisarios. En aquel entonces eran los comisarios con una potestad de autoridad para hacer respetar justamente los derechos, no solamente de la naturaleza, sino inclusive son construcciones, del ornato, de la sanidad, entre otras cosas. Pero todo eso se ha perdido y hoy en día el control ambiental, perdónenme lo que voy a decir, no existe. Y peor aún, el tema sancionatorio, que en materia ambiental, dicho sea de paso, la sanción ambiental es educación ambiental, porque nos educa a no volver a cometer lo mismo y a cuidar la naturaleza. Pero lamentablemente tenemos limitaciones y debilidades que hay que decirlo y de frente. Ahora, esta situación que usted comenta es totalmente cierta y apegada al derecho, es más, apegada a la razón, apegada al derecho del mundo en general. Pero parece que las personas desconocen que la participación ciudadana aquí es importante. Sí, cualquier persona puede denunciar un hecho que vaya en contra de la conservación de la naturaleza, del medio ambiente. Pero esto no se produce, Edison, porque a lo mejor si es que no se, por parte de los Estados, por parte del Estado y los administradores de justicia, no hay un seguimiento apropiado, capaz que incluso después rebota, como algunos dirigentes campesinos, rebota en contra de ellos, incluso con acciones de carácter penal por injurias, en fin, eso. Así es, doctor. En el mundo existen no solamente persecuciones a quienes son activistas ambientales, pero también hay que dividir el activismo de un verdadero proceso de defensa del derecho al ambiente como tal. Es decir, el activismo político partidista me parece que no debe entrar acá y obviamente es lo que hace daño muchas de las veces, cuando el activismo ciudadano es absoluto y necesario. Y Cuenca lo demostró a través de la gran marcha del Quinto Río, cuando participó la ciudadanía en contra de resoluciones administrativas y de nuevo regresamos a la irresponsabilidad del Estado en la toma de decisiones y fueron los ciudadanos los que hicieron valer el derecho a ese ambiente sano y al derecho a la participación ciudadana, que no solamente tiene que ser
una participación simple y llanamente por pretender decir yo alzo el dedo. Tiene que ser una participación activa, porque además la propia Constitución establece todo un capítulo de participación ciudadana en donde incluso los aspectos de consulta ambiental son fundamentales, tanto la consulta previa, libre e informada para los procesos de evaluación de impacto ambiental, cuanto para las actividades mineras y de mayor connotación, como es la consulta ambiental. Son dos tipos de consulta importantes, y peor todavía cuando le consultan al pueblo a través de consultas populares sobre el destino de los recursos de un cantón o de una ciudad, y el pueblo se pronuncia, pero el Estado no obedece ni a lo que manda la Constitución, ni lo que el pueblo, a través del ejercicio del derecho de participación ciudadana, ha decidido. Por lo tanto, estamos frente a una franca desmoralización del contexto ambiental, de la conducta del ser humano, de una deslegitimación justamente de esas conductas, en donde lamentablemente lo que se ha hecho es poner en riesgo al factor ambiental, esa variable ambiental importante que nos da la vida. No estamos siendo responsables con la Casa Grande, doctor Marco, así se le conoce en otros contextos internacionales. Al ambiente se le llama Casa Grande, y no estamos siendo consecuentes con nuestros hermanos inferiores. Así también se lo ha considerado por los estudios de las convenciones internacionales, a todo lo que es la flora y la fauna, en donde cada uno de nosotros tenemos que cuidar una planta, tenemos que cuidar a un animal, porque son nuestros hermanos menores. Dicho sea de paso, el ser humano con su intelecto es el hermano mayor, porque tiene capacidad de pensamiento, de raciocinio, y lógicamente está investido de las potestades de conciencia para hacerle respetar. Pero lamentablemente creo que es el hermano más dañino, más maldito que tiene la naturaleza, precisamente el ser humano, todos nosotros, porque tenemos que hacer mea culpa absolutamente todos de si hemos contribuido o no con los problemas al ambiente. El simple manejo de nuestros residuos de hogar, ¿lo hacemos adecuadamente o no? ¿Consumimos el recurso hídrico adecuadamente o no? O como si tengo plata, pago nomás el consumo, no pasa nada. O si tengo un terreno, siembro tan solo y no tengo plantas o un árbol, etcétera. Yo creo que son esas cosas que, sin querer llegar al apasionamiento del cuidado ambiental, pero sí tiene que llamarnos a la conciencia, porque, estimado doctor Marco, si a mí me heredaron mis abuelitos, mis padres, una agua agradable que es la de Cuenca, yo tengo el deber moral y ético de también heredarles a mis hijos y a mis nietos esa misma agua. Por lo tanto, eso se llama sustentabilidad y sostenibilidad en los temas ambientales, para que justamente las generaciones de hoy y las venideras puedan, en este caso, beneficiarse de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, como manda la Constitución de la República. Sí, el suma causal que se ha incorporado en 2008 hace que nosotros cuidemos la naturaleza, los derechos de la naturaleza, pero los ciudadanos no estamos ni incidiendo, ni vigilando, ni decidiendo qué es lo que sucede. Es decir, existe una apatía casi total. El capital se ha impuesto justamente a estos sistemas de vida y de actuar de las colectividades. ¿Cree usted que es hora entonces de que los ciudadanos, así como usted señaló, en el Quinto Río, se sume, por ejemplo, mañana a la marcha en Gualaceo, defendiendo las fuentes de agua, en este caso defendiendo de Santa Bárbara? La ciudadanía tiene que tomar conciencia y actuar de mejor forma, a lo mejor siendo protegida por la ley, en el sentido de que si realizan denuncias no tendrá problemas posteriores. Ya era hora, mi estimado doctor Marco, que la ciudadanía reaccione. Otra hora con la marcha de Cuenca, el Quinto Río, ahora con lo del SIGSI, con lo que es de Gualaceo, Chordelec, que me parece una mancomunidad, y así tenía que ser siempre. Nos apoyaron a Cuenca, nuestros propios hermanos de SIGSI, de Gualaceo, de Paute, que vinieron, estuvieron presentes desde Girón, estuvieron presentes desde Santa Isabel. ¿Por qué nosotros no apoyarles? Así debería ser, a través de cualquier acción, no solamente participar en la marcha, sino ser más responsables con lo que es el ámbito de lo ambiental.
pero ya era hora, digo yo, que hay esa reacción ciudadana, pero también hay que decir, ya era hora que el Estado reaccione. Yo sí quiero, más allá del tinte político que se le pueda dar a esta situación, pero sí me parece interesante lo que el Estado ahora sí ha podido hacer justamente a través de las intervenciones militares frente al ataque que se ha dado a ciertos puntos importantes de extracción de áridos que no han tenido los permisos o que lo han estado haciendo en detrimento de la naturaleza. Me parece algo muy importante lo que se ha hecho. Pero no solamente es un tema de destrucción. ¿Dónde queda la sanción a los responsables? ¿Dónde queda la restauración ambiental? Mire, el río tiene un piso, tiene una base importante. Cuando se le toca a esa base, que normalmente lo hacen las retroexcavadoras, es muy difícil la restauración del río como tal, es decir, haber tocado el suelo del río para extraer piedra o áridos como tal, arena, etcétera, es dañarle completamente a la fuente hídrica en este caso, y esto ocasiona problemática aguas abajo, muchas de las veces a toda la cuenca hidrográfica, porque hoy en día, estimado doctor, hay un concepto importante respecto del tema de las aguas que se llama la gobernanza de las aguas, que no es otra cosa más que la gestión administrativa pública, la política pública y el marco normativo para precautelar la cuenca hidrográfica en su integralidad. Es decir, lo que ocasiona en el río Santa Bárbara, en el punto Gualaceo, también tiene connotación hacia arriba, hacia Chordelec, hacia Sixi. Por lo tanto, viene desde las montañas más altas. Y toda esa cuenca hidrográfica es fundamental cuidarle. Por lo tanto, no solamente es Paute, no solo es Gualaceo, no solamente es Sixi, Chordelec, etcétera. Es toda esa población que depende del río para poder sobrevivir. Entonces, esta figura tiene que ser analizada y tiene que ser cuidada a rajatabla, no solamente por la intervención militar, no solamente quizá en este caso por la intervención del Estado, sino fundamentalmente lo que usted decía, doctor, en la pregunta anterior. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, no solamente los servidores públicos, no solamente los jueces. Y también hay un principio importantísimo en la Constitución del año 2008 que se llama acción pública. Es decir, todos los ciudadanos tenemos la obligación que ante el hecho de mirar alguna a alguno de los derechos, estamos obligados, es decir, no es voluntario, estamos obligados a presentar la denuncia. Y dicho sea de paso algo importante, doctor, el artículo 394, 95, 96, 97 de la Constitución del 2008 manda y regula el principio de precaución ambiental. ¿Qué significa el principio de precaución ambiental? Que el Estado tiene que generar medidas oportunas, inmediatas, urgentes para precautelar el ambiente ante la simple situación de una presunción de un impacto de un daño ambiental. No necesita, según el principio de precaución, tener evidencia científica ni técnica para incorporar acciones inmediatas. Y otra cosa más, el que denuncia no tiene que probar lo que está denunciando, sino es el promotor, el causante del daño o del impacto ambiental, el que tiene que demostrar. Eso se llama carga objetiva de la prueba o carga contraria de la prueba en materia ambiental. Es decir, es el denunciado el que tiene que probar que no está impactando el ambiente, que no está dañando el ambiente, ni siquiera al que denuncia le toca probar, porque esta es una connotación importante que más bien la norma, la Constitución, le obliga al denunciado, que son generalmente las mineras, que son las minerías artesanales, que son las industrias sin permisos, que es el ciudadano que obra sin criterio, le obliga a esas personas que impactan y dañan, las que tienen que probar que su actividad antrópica o humana no causó daño. Mire, entonces, hay cosas muy importantes que generar, pero lamentablemente creo que nos hace falta o conocimiento o voluntad de gestión, estimado doctor Marco. Yo creo que conocimiento y en algún momento esa apatía que manejan ciertos sectores de la población, pero usted no ha tocado una situación, o vamos a tocar, mejor dicho, una situación que es importante. Las obras públicas que desarrolla el Estado son también graves que en el deterioro
de la naturaleza. Recuerdo yo hace unos años la gente se oponía para que la carretera Cuenca-Guayaquil pase por el Cajas, en fin. Pero sin embargo las situaciones se imponen. Entonces el Estado también es culpable de muchos destrozos de la naturaleza y no se hace una reflexión sobre las obras, los estudios, en fin. Es más, les utilizan a las comunidades indicando que están sentados en una olla de oro, que los recursos, en fin, y que las carreteras van a ayudar a que salgan de pobreza. Una ficción, una falacia que se les plantea a los pueblos. ¿Qué piensa usted sobre las obras estatales? Estimado doctor Marco, usted trata un tema importante. En efecto, al lado de el crecimiento de la frontera agrícola, el crecimiento o el desarrollo o el urbanismo que se conoce es otro de los factores que impactan al ambiente y esto merece una planificación estatal de cualquiera de los niveles de gobierno, bien sea central, provincial o cantonal, requieren contar con evaluación de impacto ambiental, es decir, de procesos de gestión ambiental que en primer lugar puedan advertir posibilidades de impactos al ambiente y en el evento que existan cuáles son las contingencias o cuáles son las medidas de remediación o de restauración o que eviten justamente que cualquier actividad urbanística pueda causar daño al ambiente. Por lo tanto, lo que usted señala, el crecimiento urbanístico, el desarrollo, en este caso, de vialidad, la construcción de obra civil, el desarrollo de una ciudad como tal, por supuesto que genera un serio impacto al ambiente. ¿Qué pasaría si la ciudad de Cuenca crece hacia la zona del Cajas? Estaríamos poniendo en serio riesgo las fuentes hídricas y sobre todo lo que son los factores bióticos y abióticos, la biodiversidad del sector. De tal manera que ahí tiene que existir una planificación que determine justamente impedir que este tipo de obras puedan causar daño. Usted menciona algo fundamental. Cuando el Estado es negligente, cuando el Estado no tiene la pericia necesaria y obra muchas de las veces, en este caso, bien sea por acción u omisión, usted sabe perfectamente bien, doctor Marco, como abogado que es también, y quienes nos escuchan sin la necesidad de serlo, en algunas ocasiones saben que hay responsabilidad civil, administrativa o penal. El problema es cuando existe un matrimonio perfecto entre ciertos funcionarios o ciertas funciones del Estado que la una le tapa a la otra, pues, y por lo tanto no pasa absolutamente nada. El juez no toma decisiones firmes, no sanciona como tiene que ser, o la fiscalía no coadyuva en la investigación, o los técnicos administrativos tampoco generan adecuada información como tal, esconden la información, omiten la información y lógicamente después de un tiempo estamos con quebradas que se desbordan porque se autorizó la construcción de una urbanización taponando una quebrada y generando luego un desborde de esa quebrada y los daños no solamente a la parte física o material, sino muchas de las veces ha causado la muerte de personas precisamente por esas omisiones que el Estado tiene que debería pagar con responsabilidad, reitero, administrativa, civil o penal, y es lo que no hemos hecho. Los pueblos tienen derecho, doctor, a la indemnización por el daño ambiental, pero no tenemos la capacidad, experiencia en nuestro medio para demandar ese tipo de cosas en beneficio de la ciudadanía. Creo que este es un reto que deberíamos asumir y que las autoridades hasta el momento no lo han hecho. La ventaja, ¿sabe cuál es, doctor Marco? Y quienes nos escuchan, como ventajosamente San Pedro es amigo de Cuenca y de la Suay y de algunas zonas del país, hace llover como ha hecho llover estas últimas horas y en realidad tenemos agua. Pero cuando esa amistad se acabe y ese contubernio agradable se acabe, ¿qué vamos a tener nosotros y qué le vamos a ofrecer a nuestras próximas generaciones como recursos ambientales en nuestro medio, estimado doctor Marco? Muchas gracias, doctor Edison. Conversé hoy con Edison Moscoso,
sobre la problemática del medio ambiente, un hombre versado justamente con especialidad en el derecho ambiental. Gracias, ya hemos de conversar, Edison. Buenas noches, señora diseñadora. Un abrazo para usted y quienes nos han seguido. Tengan un buen día, una buena semana.